Nadie en el supermercado imaginó que ese instante silencioso, frente a una caja registradora cualquiera, iba a cambiar para siempre el destino de dos familias. Cuando la cajera dijo el precio y la madre bajó la mirada, apretando a su bebé contra el pecho, el hombre detrás de ella sintió algo romperse por dentro, y decidió no mirar hacia otro lado. Ella se llamaba Lucía, aunque nadie lo sabía en ese momento. Tenía las manos temblorosas mientras empujaba lentamente la lata de leche infantil de regreso por la cinta. No lloraba, pero su rostro cansado gritaba derrota. Había contado las monedas una y otra vez, con la esperanza de que esta vez alcanzaran. No fue así. Su bebé, envuelto en una manta gastada, la miraba sin entender nada, confiando plenamente en ella. Lucía susurró un lo siento casi inaudible y la cajera asintió con rutina, como si aquella escena fuera parte del paisaje diario. Detrás de ella estaba Andrés, un padre soltero que sostenía a su pequeña hija sobre el brazo. La niña observaba todo en silencio, con esos ojos curiosos que parecen ver más de lo que deberían. Andrés llevaba meses sobreviviendo entre el trabajo, la crianza y el vacío que había dejado la pérdida de su esposa. No era rico, ni siquiera estaba cómodo económicamente, pero algo en esa escena lo golpeó directo al corazón. Recordó noches enteras sin dormir, el miedo constante de no ser suficiente y ese terror silencioso de fallarle a un hijo. Lucía dio un paso para irse, sin la leche, sin protestar, con la dignidad rota pero intacta por dentro. En ese preciso segundo, Andrés habló. Su voz fue firme, pero suave. Dijo que él pagaría. La madre se giró, sorprendida, casi avergonzada. Negó con la cabeza, intentó rechazar la ayuda, pero Andrés insistió. No lo hizo con lástima, sino con respeto. Pagó la leche, añadió algunos pañales y, antes de que Lucía pudiera reaccionar, también pagó su propia compra. El silencio que siguió fue extraño. Lucía no lloró ahí mismo, pero sus ojos se llenaron de una gratitud que no sabía cómo expresar. Solo pudo decir gracias, una y otra vez. Andrés sonrió, nervioso, y respondió que algún día ella haría lo mismo por alguien más. No intercambiaron números ni promesas. Salieron por puertas distintas, creyendo que aquel gesto quedaría como un recuerdo breve, pero la vida tenía otros planes. Pasaron las semanas y el destino volvió a cruzarlos en el lugar menos esperado, una pequeña guardería comunitaria. Lucía había conseguido trabajo limpiando oficinas por la noche y buscaba un sitio donde dejar a su bebé durante el día. Andrés llevaba a su hija al mismo lugar antes de ir a la oficina. Se reconocieron al instante y esta vez hablaron. Lucía contó su historia, un marido que los abandonó, deudas, trabajos mal pagados y una lucha constante por mantenerse a flote. Andrés habló de su pérdida, del miedo a criar solo, de aprender a ser padre y madre al mismo tiempo. Con el tiempo, comenzaron a ayudarse mutuamente. No con dinero, sino con presencia. Andrés cuidaba al bebé de Lucía algunas tardes, ella cocinaba para los tres cuando podía. Se convirtieron en un apoyo silencioso, en una familia improvisada que sanaba heridas antiguas. Juntos enfrentaron enfermedades, despidos, noches de incertidumbre y mañanas llenas de esperanza. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Lucía consiguió un empleo estable, Andrés fue ascendido. No fue magia, fue perseverancia, y ese empujón invisible que solo nace de la solidaridad. Años después, en ese mismo supermercado, Lucía empujaba un carrito lleno, mientras su hijo caminaba a su lado. Delante de ella, otra madre dudaba frente a la caja, contando monedas. Lucía sonrió con ternura, avanzó y pagó la compra sin decir una palabra. Al salir, vio a Andrés esperándola en el coche, con las dos criaturas riendo en el asiento trasero. Sus miradas se encontraron y entendieron todo sin hablar. Porque aquel día, cuando un padre soltero decidió ayudar a una madre pobre a recuperar la leche de su bebé, no solo compró un producto. Sembró una cadena de humanidad que nunca se detuvo. Y así, con un simple gesto nacido del corazón, sus destinos, y los de muchos más, cambiaron para siempre. Y esa cadena no terminó allí. Porque lo que nació como un gesto pequeño empezó a crecer en silencio, como crecen las cosas verdaderas. Lucía no olvidó nunca aquel día. Cada vez que miraba a su hijo dormir tranquilo, recordaba el nudo en la garganta que había sentido frente a la caja registradora y la voz serena de un desconocido que decidió intervenir. Ese recuerdo se convirtió en fuerza.
En los días más duros, cuando el cansancio pesaba más que la esperanza, pensaba, si alguien confió en mí cuando no tenía nada, yo no puedo rendirme ahora. Andrés, por su parte, también cambió sin darse cuenta. Ayudar a Lucía lo reconectó con una parte de sí mismo que creía perdida desde la muerte de su esposa. Durante mucho tiempo había vivido en modo supervivencia, haciendo lo necesario para que su hija estuviera bien, pero sin permitirse sentir demasiado. Aquel acto simple le recordó que aún podía dar, que aún tenía algo valioso que ofrecer al mundo más allá de cumplir obligaciones. Empezó a mirar a las personas a los ojos otra vez, a escuchar con más atención, a ser más paciente consigo mismo. Los niños crecieron juntos, sin saber que su vínculo había comenzado en un momento de necesidad. El hijo de Lucía aprendió a caminar en el mismo patio donde la hija de Andrés aprendía a compartir. Reían, se peleaban por juguetes, se reconciliaban 5 minutos después. Para ellos, aquella familia improvisada era lo más natural del mundo. No entendían de carencias pasadas ni de sacrificios silenciosos, solo sabían que había brazos dispuestos a sostenerlos. Hubo tropiezos, claro. Días en los que el dinero volvió a escasear, noches en las que las dudas regresaron. Lucía enfrentó el miedo de volver a depender de alguien, Andrés luchó con el temor de volver a perder. Pero ahora no estaban solos. Aprendieron a hablar, a pedir ayuda, a no cargar con todo en silencio. Descubrieron que la fortaleza no siempre está en resistir, sino en permitir que otros caminen a tu lado. Con el tiempo, sin darse cuenta, se convirtieron en ejemplo para otros. En la guardería, en el trabajo, en el vecindario, la gente comenzó a notar algo distinto en ellos, una forma de estar presentes, de tender la mano sin esperar nada a cambio. No daban discursos ni buscaban reconocimiento. Simplemente actuaban. Y eso inspiraba. Aquel supermercado siguió siendo el mismo, luces frías, filas largas, cajeras cansadas. Pero para ellos siempre sería un lugar especial. No por lo que se compraba allí, sino por lo que nació en ese espacio común y olvidable para tantos. Cada vez que pasaban por esa caja, recordaban que incluso en los escenarios más ordinarios pueden ocurrir los milagros más profundos. Porque al final, no fue la leche lo que cambió sus vidas. Fue la decisión de no apartar la mirada. Fue entender que todos, en algún momento, estamos a un paso de necesitar ayuda, o de ser la ayuda de alguien más. Y mientras existan personas dispuestas a dar ese paso, el mundo, aunque sea lentamente, seguirá encontrando formas de sanar. Y así, sin grandes promesas ni finales perfectos, la historia continuó. Hecha de pequeños actos, de segundas oportunidades y de una verdad sencilla, un solo gesto, nacido del corazón, puede atravesar el tiempo y transformar destinos para siempre.